Buenas noches, Rafa. Me llamo Javier y durante 6 años he trabajado como guardia nocturno. Lo que voy a contarte no es algo de lo que hable con facilidad, porque cada vez que intento ponerlo en palabras siento que regreso allí, a aquel edificio congelado en una hora que ya no existe. No sé si lo que pasó fue algo sobrenatural o si fue simplemente la manera que encontró mi cabeza de advertirme de que estaba a punto de romperme, pero te juro que no voy a inventar nada. Solo quiero dejarlo por escrito, por si alguna vez me pasa otra vez. En 2022 me asignaron la vigilancia de un complejo residencial en las afueras de la ciudad. Eran 3 bloques de pisos, todos terminados pero vacíos, porque la constructora había quebrado justo antes de entregarlos. Había portales con buzones nuevos sin nombre, escaleras limpias, ascensores funcionando, pero ningún vecino, ninguna planta en las ventanas, ningún coche aparcado fuera. Todo parecía preparado para una vida que nunca empezó. A mí me pagaban por hacer rondas desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana y anotar en un parte cada hora, pasillo despejado, puerta de incendios cerrada, sin incidencias. Las primeras noches fueron tranquilas, casi aburridas. El sitio era grande, pero el silencio era casi agradable. Había ese tipo de silencio que no es del todo silencio, sino más bien una especie de zumbido lejano, como el de una nevera. Yo siempre he sabido distinguir un edificio vivo de un edificio muerto. Un sitio con gente tiene ruidos pequeños, tuberías que respiran, pasos arriba o abajo aunque no les prestes atención. Ese complejo, al principio, estaba muerto. Y eso me gustaba. Lo prefería a lidiar con borrachos, sinceramente. Pero todo cambió una noche de enero, de esas en que el aire parece de cristal y hasta respirar duele un poco. Me acuerdo bien de la hora porque lo escribí en el parte, 2:17. Estaba en el portal B, planta baja, cuando escuché pasos en la planta de arriba. No debería haber nadie. Yo había cerrado personalmente la única puerta accesible al bloque, y las llaves solo las teníamos el coordinador y yo. Lo primero que pensé no fue en fantasmas ni nada de eso. Pensé en ocupas. Eso me asustó más que cualquier otra cosa, porque cuando se meten, nunca vienen solos, y yo estaba allí sin arma, solo con la porra extensible y la linterna. Apagué la luz del pasillo para que no notaran que subía y subí las escaleras con calma. A medida que subía del primero al segundo, luego al tercero, los pasos también subían, pero siempre un tramo por encima de mí. No corrían. No huían. Solo caminaban, con esa cadencia tranquila de alguien que va de la cocina al dormitorio en su propia casa. Eso fue lo que me inquietó. No sonaba a alguien que se ha colado. Sonaba a alguien que vive allí. Me detuve en el rellano de la tercera planta y dije, en voz baja pero firme, seguridad. Silencio. Ni una puerta medio abierta, ni una sombra pasando bajo el hueco de la luz verde de emergencia. Nada. Me quedé allí escuchando, y fue entonces cuando me di cuenta de otra cosa. Olía a detergente. Te parecerá una tontería, pero ese olor no estaba antes. Hasta esa noche, todo el bloque olía a obra, a pintura seca, a polvo. Pero en ese momento, allí arriba, flotaba un olor limpio, como a suelo recién fregado, un olor dulce y frío. A mí ese olor me llevó directamente a un recuerdo que no pedí, mi madre limpiando la casa un domingo por la mañana, dejándonos a mi hermano y a mí sin calcetines para no dejar huellas en el pasillo. Apunté la linterna al suelo. Había marcas. No huellas completas, no algo que pudiera fotografiar. Eran como trazos húmedos, borrosos, de haber pasado una fregona hace poco. Eran líneas irregulares que iban desde el ascensor hacia el pasillo del fondo, donde estaban los pisos 3T y 3D. La garganta se me cerró un poco. No sé explicarte por qué exactamente. No era miedo aún, era más bien esa sensación de que estás entrando en algo privado, en algo que no deberías ver. Me acerqué al 3C. Puerta cerrada. Bisagra nueva. Cerradura sin signos forzados. Llamé con los nudillos. Nada. Fui al 3D. Igual. Pero aquí, debajo de la puerta, salía luz. Muy tenue, como la de una televisión encendida en una sala oscura. Noté que tenía la boca seca. Grabé una nota de voz rápida para el coordinador, por si acaso, posible intrusión en portal B, tercera planta. Procedo a identificar, mantengo contacto. No me respondió. Volví a llamar, esta vez algo más fuerte. Y entonces,
desde dentro, escuché algo que todavía hoy no sé cómo encajar, una voz de mujer, mayor, con ese tono cansado y amable que tienen las abuelas cuando despiertan a alguien, y que dijo, muy bajito, casi como disculpándose, ya es tarde, cariño. No abras. Eso fue todo. Me aparté de la puerta como si me hubieran empujado. No porque sonara amenazante, sino porque sonó completamente natural. Sonó como si esa mujer llevara viviendo ahí años. Y ese piso, el 3D, oficialmente, ni siquiera tenía contrato de luz. Estuve un buen rato quieto, escuchando. Ningún movimiento, ningún roce de ropa, nada. Y la luz que salía por debajo de la puerta, la vi apagarse. Fue literal, vi como esa pequeña línea de luz se hacía más estrecha y luego desaparecía. Bajé al coche de seguridad y escribí el parte de las 3 con la mano temblando. Lo tengo guardado todavía, con las manchas de sudor en el papel. Puse, se perciben ruidos y presencia en B3D. Posible intrusión. No se accede para evitar confrontación directa en solitario. Revisar cámaras. Ah, las cámaras. Aquí viene lo que me terminó de romper. Las cámaras interiores de los pasillos estaban conectadas a un monitor viejo que yo tenía en la garita. No grababan, solo mostraban en directo. Esa misma noche volví a revisarlas. Portal A, vacío. Portal C, vacío. Portal B. Imagen estable, pasillo de la tercera planta, luz de emergencia verde, puerta 3D a la izquierda, puerta 3D al fondo. No había nadie. Pero en mitad del pasillo había algo que no debería haber estado allí, un cubo azul. Un cubo de fregar. Lo puedo describir con precisión porque lo estuve mirando varios minutos. Era un cubo azul con escurridor blanco, de los baratos, con el asa de metal doblada hacia abajo. Al lado, apoyado en la pared, había un palo de fregona, de estos con el trapo gris colgando, chorreando. Literalmente chorreando. Pude ver el reflejo en el suelo, ese charco brillante que hace la luz verde cuando hay agua. Te recuerdo que media hora antes yo había caminado por ese mismo pasillo. No había nada. Y yo no soy de los que se despistan con detalles así. Forma parte de mi trabajo. Seguí mirando la pantalla como un idiota, intentando encontrar la explicación práctica. Pensé, quizá el coordinador ha enseñado el piso a algún comprador y ha dejado ahí material de limpieza. Pero no. Nadie más tenía llaves. Y, sobre todo, lo que pasó después no encaja en nada que yo haya visto en 10 años de rondas. Sin haber nadie en plano, sin moverse ninguna puerta, vi como el palo de la fregona, apoyado en la pared, se inclinó lentamente hacia el cubo, como si alguien lo cogiera. Se inclinó, bajó, y la punta del trapo se hundió dentro del cubo. Después, igual de despacio, volvió a levantarse. Como si una mano invisible la hubiese agarrado, mojado, escurrido, y vuelto a colocar. Yo no soy de rezar, pero en ese momento recé. Apagué el monitor porque noté que estaba empezando a llorar y me dio vergüenza llorar allí solo, con el chaleco de seguridad puesto, sabiendo que en el informe de madrugada alguien lo leería. Me quedé un rato en el coche, con el motor apagado para no gastar gasolina, escuchando el tic-tic del metal enfriándose. Necesitaba oír un ruido humano, aunque fuera el mío propio. A las 4:10 decidí hacer la última ronda antes de amanecer. Subí otra vez al portal B. Todo olía aún más fuerte a detergente. Pero ahora no era el olor agradable de antes. Era un olor denso, como químico, que te quema un poco la nariz, el mismo olor que hay cuando limpian una habitación de hospital después de que alguien muere. El suelo del pasillo de la tercera planta estaba completamente mojado. No había huellas. Eso fue lo que más me perturbó. El agua estaba lisa, perfecta, como un espejo. No había marcas ni de calzado ni de ruedas de cubo. Solo esa lámina uniforme que refleja hasta tu propia cara deformada. El piso 3D estaba abierto. Muy poco, apenas una rendija. Suficiente para ver dentro, no suficiente para entrar sin empujar. Yo sabía que no debía hacerlo. Sabía que lo correcto era llamar a la policía y esperar fuera. Pero también sabía que si llamaba, y resultaba ser un ocupa, iban a decir que yo no controlaba mi propio perímetro, y eso me iba a costar el puesto. Así que respiré, apoyé 2 dedos en la puerta y la empujé despacio. Dentro olía más fuerte todavía, pero había otra cosa. Un olor viejo.
Ese olor denso de piso cerrado mucho tiempo, mezcla de polvo, tela húmeda y un poco de gas. El tipo de olor que encuentras cuando entras en la casa de alguien que ya no está para ventilar. La luz estaba encendida en el salón. Una lámpara de pie, amarilla, de esas anticuadas que dan luz cálida. En la pared del salón había un calendario de 2019. En la mesa del comedor había un vaso con una pequeña marca de carmín en el borde, al lado, un pastillero abierto con compartimentos para lunes, martes, miércoles. No debería haber nada de eso allí, Rafa. Aquellos pisos se habían entregado sin amueblar. Me quedé en la entrada sin atreverme a pisar el parqué. Sentí algo que no sentía desde que murió mi abuela, esa mezcla de ternura y terror que te provoca una casa donde todo está preparado para alguien que ya no puede volver. Entonces lo escuché. No pasos, no voces. Era un sonido mucho más íntimo. Era el sonido de una silla abriéndose lentamente, como cuando alguien se incorpora con esfuerzo para levantarse. No me salió la voz para decir seguridad. No me salió nada. Lo único que pude hacer fue retroceder. No corrí. No quise darle la espalda a aquello. Retrocedí paso a paso, con las manos abiertas, murmurando perdón, como si estuviera molestando a alguien que tenía derecho a estar allí más que yo. Bajé las escaleras sin usar el ascensor, salí al aparcamiento y esperé a que amaneciera dentro del coche con las luces largas encendidas apuntando al portal B, como si con eso pudiera contenerlo todo allí dentro. No volví a entrar en ese bloque. Al día siguiente pedí el traslado. No me lo dieron inmediatamente, pero dejé de hacer rondas interiores. Les dije que había riesgo de ocupación y que no iba a subir solo hasta que no reforzaran el turno con otra persona. Me miraron como si estuviera exagerando, pero curiosamente una semana después cambiaron el protocolo. Ahora siempre van de 2 en 2. Te confieso algo más, que nunca puse en el informe. La misma mañana después de todo esto, cuando llegó el coordinador con su coche, yo le estaba esperando ya en la garita. Le conté lo básico, lo que puedo contar sin que me llamen loco. Y él, en lugar de reírse, se quedó serio un rato y luego dijo una cosa muy rara. Dijo, en el portal B, en la tercera planta, ¿has notado olor a detergente, verdad? Le dije que sí, que a eso me refería. Él no me miró a los ojos cuando respondió. Siguió mirando sus llaves, como si hablara solo para sí mismo, y dijo, es que antes de que quebrara la empresa, aquí iban a traer a mi madre. Tenía todo listo. Le habíamos prometido que no iba a volver a una residencia. Tenía su cubo, sus cosas, todo preparado. Luego cayó enferma, y, bueno, falleció justo esa semana. Nunca llegó a estrenar el piso. Se rió un poco, pero fue una risa rota, torcida. Y añadió, a veces vengo de día y todavía huele a lo que usaba ella para fregar. No le digas a nadie que te he contado esto, ¿vale? Yo asentí. No le conté que por la noche su madre todavía limpiaba el pasillo. Desde entonces, cada vez que paso cerca del portal B noto ese mismo olor, muy suave, flotando en el aire frío, casi como un recuerdo que alguien insiste en mantener limpio. Hay noches en que me parece un consuelo. Otras, me despierta con la sensación de que dejé una puerta abierta y algo se quedó mirándome desde el marco, con infinita paciencia. No sé si esto que te cuento es miedo o es pena. A estas alturas ya no distingo la diferencia. Me llamo Yago y trabajé casi 4 años como guardia nocturno en un aparcamiento subterráneo que daba servicio a un hospital comarcal. No era empleado del hospital, sino de una empresa externa de seguridad privada, pero mi garita estaba literalmente debajo de la rampa de urgencias, así que por la noche era imposible no enterarse de todo. Las sirenas, las discusiones, la gente que llega llorando o peleando contra el volante, el portazo de las puertas cuando bajan a alguien en camilla. Es una energía rara, frenética arriba, y abajo, donde estaba yo, un silencio espeso que a veces parecía tener peso físico. Quiero dejar una cosa clara antes de seguir, yo nunca he creído en apariciones. Sí creo en la fatiga, en la sugestión y en la culpa. Yo he visto a compañeros reventarse a café hasta empezar a oír sus propios pasos detrás, y he visto a otros que se acostumbran tanto al dolor ajeno que dejan de sentir cualquier cosa. A mí no me pasó ninguna de esas dos cosas. Lo que me pasó fue distinto.
Lo que me pasó no fue cansancio. Fue otra cosa. El turno empezaba a las 10 y terminaba a las 6. A partir de la 1 de la madrugada, el parking quedaba prácticamente vacío. Solo quedaban los coches del personal de guardia y algún familiar que se había quedado acompañando a un ingresado. Yo hacía rondas cada hora, planta -1, planta -2, cuarto eléctrico, cuarto de mantenimiento y la zona cerrada del fondo, donde guardaban vehículos inmovilizados por temas legales. En teoría esa última zona debía estar cerrada siempre, pero algunas noches la encontraba mal encajada, como si alguien la hubiera abierto con prisa y luego intentado colocarla otra vez, sin llegar a cerrar del todo. Las primeras veces pensé que era el personal de mantenimiento. Más tarde entendí que no. Te voy a hablar de una noche concreta, porque todo se concentra ahí. Fue en noviembre del año pasado, una noche húmeda y fría. Había llovido todo el día, y el suelo del parking estaba cubierto por esa película de agua fina que refleja las luces fluorescentes como si fueran serpientes verdes en el suelo. Ese reflejo siempre me ha dado mala espina. No sé por qué. Cuando caminas, parece que no pisas el suelo real, sino la luz. A las 2:05 hice la ronda de la planta -2. Todo normal al principio. Todos los coches en su sitio, los extintores donde deben estar, ningún cristal roto. Hasta que llegué a la última fila, justo antes de la valla metálica que separa la zona de vehículos retenidos. Allí escuché algo que me heló la sangre porque no encajaba con nada. Era el zumbido de una radio. No una radio de coche moderna. No música. Era más bien ese murmullo continuo de voces lejanas, de frecuencia abierta, como las emisoras antiguas de taxi o de ambulancia. Una especie de SHHH, está en planta, SHHH, negativo, repito, negativo. Muy bajo, intermitente. Esa zona, te lo juro, no tiene suministro eléctrico durante la noche. Se corta precisamente para evitar que alguien se meta a intentar sacar piezas o forzar un coche. Y aunque lo tuviera, ningún vehículo allí dentro estaba operativo. Algunos ni siquiera tenían matrícula ya. Eran coches sin dueño claro, coches que la policía había precintado por accidente o por abandono. Yo pensé, igual algún sanitario ha bajado a fumar y se ha dejado la emisora encendida. Lo pensé porque necesitaba pensarlo. Porque la otra opción era aceptar que había ruido en un sitio donde no debía haber ruido. Me acerqué un poco más. La puerta metálica que separaba mi zona de la zona retenida estaba casi cerrada, pero no del todo. Tenía un candado y una cadena gruesa. El candado, sin embargo, estaba mal pasado, como si alguien lo hubiese colgado solo para que desde lejos pareciera cerrado. Esa trampa la conozco bien, la usan en almacenes para que los supervisores crean que está asegurado cuando en realidad cualquiera puede empujar y entrar. Yo no soy idiota. Sabía que si empujaba y había alguien dentro podía tener problemas, pero también sabía que si no comprobaba y luego había robos, la culpa iba a caer sobre mí. Así que respiré hondo, apoyé la mano en la cadena y aparté el candado. La puerta se abrió con ese chirrido alargado que parece casi una queja, ese sonido que se mete en los dientes. Dentro olía a gasolina vieja y a humedad. A metal mojado. Era un olor que te clava de golpe en la garganta, recuerdos que no quieres, escenas de coches destrozados en cunetas, el polvo blanco de los airbags, trozos de cristal en el pelo. Seguí el sonido de la radio. Venía del fondo. Mis pasos hacían eco raro en el suelo encharcado, y cada eco parecía otro paso que me seguía medio segundo más tarde, como cansado. Había un coche rojo estacionado de lado, no en línea con los demás, como si lo hubieran aparcado a toda prisa. El parabrisas estaba cubierto por una lámina de plástico transparente, pegada con cinta marrón, de esta que usan en mudanzas. Dentro, en el asiento del copiloto, vi luz. Era una luz verdosa y baja, como la de una pantalla antigua. Y con esa luz venía la radio. Me acerqué hasta tener la cara casi pegada al plástico. Y entonces tuve esa sensación absurda de que estaba invadiendo algo privado, algo íntimo, como mirar a alguien dormido. Dentro del coche había una camilla plegable. Te lo digo en serio. Una camilla, de esas naranjas con cinturones negros, colocada ocupando los dos asientos delanteros. Y encima de la camilla, perfectamente doblada, había una manta térmica plateada, de estas que usan para cubrir a los heridos cuando los sacan de un accidente de tráfico. La manta estaba sucia en los bordes,
con unas marcas oscuras que prefiero no describir porque no quiero que pienses que estoy exagerando. Yo también pensé en eso, en lo que estás pensando tú, pero no voy a decirlo porque no lo vi directamente. Lo que sí vi fue otra cosa. En el hueco entre el asiento del conductor y la camilla había una emisora portátil. Era vieja, de plástico gris, con antena larga. Tenía una pegatina blanca con rotulador azul, U31. Emitía ese murmullo bajo, entrecortado, como si hubiera alguien al otro lado todavía intentando comunicarse con una base que ya no escuchaba. Yo levanté la linterna para ver mejor, y en ese momento el murmullo se cortó. Silencio absoluto. Sentí un alivio inmediato, como cuando por fin se apaga un zumbido que llevabas rato soportando sin darte cuenta. Y entonces, justo cuando estaba a punto de dar media vuelta, la emisora soltó un único mensaje, claro, sin ruido, en una voz masculina cansada, casi resignada, que dijo: «Ya llegamos. Dígale a la madre que ya llegamos». Me aparté tan rápido que resbalé con el agua del suelo y me di de espaldas contra la aleta de otro coche. El golpe me dejó sin aire. Creo que solté un grito pequeño, seco, más de sorpresa que de miedo, pero en ese momento sí sentí miedo, miedo físico, el que notas en las piernas. Te juro que no había nadie más allí dentro. No había puerta abierta distinta a la mía. No había sombras moviéndose detrás de los coches. No había respiración ajena. Nada. Estuve un rato apoyado contra ese coche, intentando obligarme a ordenar las ideas. Cuando trabajas de noche aprendes a respirar despacio, como hacen los buzos. Yo me decía, vale, puede que alguien la haya dejado programada con una grabación. Eso puede hacerse. Una grabación en bucle. Puede ser una broma. Puede ser vandalismo. No pienses en nada más. No pienses en el contenido. No pienses en que dijo ya llegamos en pasado, como informando a alguien que estaba esperando. Cerré la valla con la cadena de verdad esta vez, pasando el candado por todos los eslabones, y volví a la garita. Me temblaban las manos tanto que me costó incluso rellenar el parte de las 3. Puse, de forma muy limpia, como si eso lo hiciera más racional, ruidos en zona de incautados. Compruebo. Nada relevante. Mentí. Sí, lo sé. A las 3:40 pasó algo más, y esto ya no puedo atribuirlo ni al cansancio ni a la sugestión. Yo tengo un pequeño monitor en la garita donde puedo ver 4 cámaras del parking, una en cada esquina. Como siempre, casi todo vacío. Una ambulancia aparcada en la zona reservada. 2 coches particulares en la columna 12. Y en la columna 27, que está justo delante de la rampa que sube a urgencias, vi algo que, al principio, pensé que era una mancha en la lente. Era una figura. No quiero adornarlo ni exagerar. No era la típica sombra que luego al ampliar no es nada. Era una figura humana, claramente humana, sentada en el suelo con la espalda contra el muro, las piernas estiradas, la cabeza ligeramente caída hacia un lado. No se veía cara ni rasgos, porque la cámara en blanco y negro quema las luces y come las sombras, pero sí se veía la silueta. Llevaba algo sobre los hombros, como una manta, y algo rígido atado al pecho, que después entendí que era el cinturón de una camilla. Lo primero que pensé fue, alguien se ha quedado ahí tirado. Puede ser un borracho que ha entrado buscando cobijo, puede ser un familiar que ha bajado a llorar y se ha desplomado. Eso pasa. Pasa más de lo que la gente cree. Cogí la linterna y salí directísimo hacia la columna 27. Tardé menos de un minuto en llegar. No había nadie. Escané la zona con la linterna, barrí con la luz el suelo, el muro, incluso miré detrás de los contenedores de residuos clínicos. Nada. Pero aquí viene el detalle que me hizo tragar saliva con fuerza. El suelo estaba mojado, igual que en toda la planta por la humedad, pero justo donde yo había visto la figura sentada, había una zona seca con forma humana. El contorno exacto de alguien que hubiera estado apoyado allí durante un rato, evitando que el agua del ambiente se depositara en el hormigón. Era como una silueta más clara, recortada en seco. Estiré la mano, la pasé por esa zona. Estaba templada. Sé cómo suena esto. Suena a que estoy intentando convencerte. No puedo demostrarlo, y eso es lo peor. No había cámaras con grabación, solo monitor en directo. No podía hacer una foto con el móvil estando de servicio, porque eso es despido directo.
Lo único que pude hacer fue quedarme de pie frente a ese hueco seco que aún retenía calor de cuerpo y decir en voz muy baja, no puedo ayudarte. Lo siento. De verdad lo siento. No sé por qué dije eso. Me salió así. El resto de la noche fue tranquilo, al menos en apariencia. Subían y bajaban ambulancias, pero eso era normal. Lo raro ya había ocurrido. No tuve más voces en la emisora. No vi más figuras en el monitor. Quiero contarte un detalle final, el que hizo que pidiera el traslado. Esa misma mañana, cuando acabé el turno, me crucé en la puerta del parking con una mujer de unos 50 y tantos. Llevaba la misma cara que he visto 1000 veces, esa mezcla de desvelo y orgullo roto con la que algunos familiares salen del hospital después de pasar allí demasiadas noches. Caminaba despacio, como si no tuviera prisa alguna, como si todo lo que había tenido que hacerse ya se hubiera hecho. Me preguntó si yo era el de seguridad nocturna. Le dije que sí. Y ella me sonrió, pero no era una sonrisa alegre. Era una sonrisa agotada, como de agradecimiento triste. Me dijo, ayer por la noche no me dejaron bajar. Me dijeron que me fuera a casa y durmiera un poco. Pero él no quería ir en la ambulancia solo, ¿sabes? Se agobiaba mucho cuando le ataban al tablero. Se ponía muy nervioso. Y yo pensaba, pobrecito, va a pasar miedo ahí abajo, en el garaje, hasta que le suban. Pero luego, esta madrugada, me llamaron y me dijeron, ya está con nosotros, ya llegó tranquilo. ¿Fue usted quien me lo dijo? ¿Fue usted el que habló por la emisora? Yo no supe qué contestar. No porque no quisiera mentirle, sino porque me temblaba la mandíbula. Me limité a negar con la cabeza. Ella torció un poco la boca, como intentando no llorar otra vez ahí mismo, y dijo, pues gracias igual. Anoche alguien le habló. Se nota en su cara. Está muy tranquilo. Parece que por fin ha llegado. Y se fue. Yo me quedé allí, con el chaleco de seguridad puesto, viendo cómo esa mujer caminaba hacia un coche que llevaba aparcado toda la noche en la columna 12, justo en el ángulo muerto donde mi cámara no alcanza. Abrió, se sentó, y apoyó la frente en el volante durante largo rato antes de arrancar. Ese mismo día entregué el parte y pedí el cambio de turno. Ahora trabajo de tarde. Podría decirte que lo hice por salud, por horarios, por familia. Suena mejor. Pero la verdad es otra, y es más simple. No quiero volver a ser, aunque sea por accidente, la última voz que alguien escucha desde dentro de un coche que ya no debería estar allí. Me llamo Borges, tengo 47 años, y trabajé como guardia nocturno en un colegio público que llevaba más de 2 años cerrado por reformas que nunca se terminaron. A mí me contrataron para vigilar que no entraran chavales o ladrones a llevarse cables de cobre o material. Parecía un trabajo sencillo, 8 horas en un edificio vacío, sin nadie que moleste, sin tráfico, sin jefes. Pero lo que encontré allí no era exactamente silencio. Era algo mucho más denso, como si las paredes conservaran los ecos de todo lo que se había dicho dentro durante décadas y se negara a desaparecer. El colegio estaba en la periferia, entre un polígono y un descampado donde antes había un campo de fútbol. Tenía 3 plantas, un gimnasio y un patio cubierto con techumbre de metal. Las aulas seguían llenas de pupitres, pizarras, libros viejos y carteles medio caídos con dibujos infantiles. Era como si lo hubieran cerrado de un día para otro. Las luces de emergencia aún funcionaban, y ese verde tenue proyectaba sombras que parecían moverse con cada corriente de aire. La primera semana no pasó nada. Yo me llevaba un termo de café, un libro, y hacía rondas cada hora. A veces oía el viento golpeando las ventanas del laboratorio o el crujido normal de los materiales dilatándose por la humedad. Me convencía de que todo era normal. Hasta que una noche de abril, hacia las 3, escuché el sonido de un piano. Al principio fue tan leve que pensé que venía de fuera. 3 notas, separadas, como de alguien que toca distraído. Pero venía del interior. Más exactamente, del salón de actos, que estaba en la planta baja, junto a la entrada principal. No había ningún piano funcional allí. Había uno viejo, sí, de cola, cubierto por una lona. Pero llevaba años sin usarse, con las cuerdas oxidadas. Fui hacia allí despacio, con la linterna apagada, solo con la luz verde del pasillo. No quería hacer ruido.
Me daba miedo que fuese un grupo de chavales que se hubiera colado a hacer gamberradas, o algo peor. Pero cuanto más me acercaba, más claro se oía. No eran acordes completos, solo notas sueltas, sin ritmo, como si alguien probara las teclas una a una. Cuando abrí la puerta, el sonido se cortó en seco. El salón estaba vacío. El piano seguía cubierto con la lona gris. Todo igual que siempre. Encendí la linterna y me acerqué. La tela tenía polvo. Y sin embargo, en una esquina, cerca del teclado, vi algo raro, unas marcas alargadas, como de dedos que habían pasado por encima, dejando líneas limpias en el polvo. 5 líneas paralelas, muy finas, todas en la misma dirección. No eran recientes, pensé, quizá estaban de antes. Pero en el suelo, justo bajo el banco, había algo que no estaba antes, un zapato infantil, pequeño, de color azul claro, con una etiqueta arrancada. Lo dejé donde estaba. No sé por qué, pero me dio miedo tocarlo. Esa noche no oí más nada, pero al día siguiente, cuando vino el encargado de mantenimiento a revisar unos cables, le conté lo del piano. Se rió y dijo que no me preocupara, que ese piano tenía vida propia. Luego se puso serio y me explicó algo que no sé si debería haberme contado. Hace años, en ese salón, durante una función escolar, un niño del último curso tuvo un colapso en pleno escenario. Murió allí mismo. Nadie quiso hablar mucho del tema, pero desde entonces el colegio cambió. Nunca volvió a tener festival de fin de curso. No le respondí nada, pero me quedé con esa frase. Nunca volvió a tener festival. Las noches siguientes el piano volvió a sonar, siempre hacia la misma hora, siempre esas 3 o 4 notas sin orden. Yo ya no bajaba. Me quedaba en la garita, escuchando desde allí, como si eso me protegiera. Pero lo peor vino una madrugada de tormenta, cuando se cortó la luz general. El edificio quedó a oscuras, solo con los rayos iluminando los pasillos a intervalos. Salí con la linterna a comprobar los cuadros eléctricos. Todo normal. El generador de emergencia funcionaba bien. No había razón para el corte. Cuando regresaba por el pasillo del segundo piso, escuché pasos detrás de mí. Ligeros, rápidos, casi juguetones. Me giré con la linterna, nada. Seguí andando. Volvieron a sonar. Era imposible no reconocer el ritmo, el de un niño que corre descalzo por un pasillo encerado. Pisé más fuerte, intentando imponer presencia. Entonces oí una risa. No era maliciosa. Era una risa corta, ahogada, como de alguien que se sorprende de que le hayan descubierto. La linterna tembló en mi mano. Me obligué a avanzar. Cuando llegué a la esquina del pasillo, la luz de un rayo iluminó las paredes y vi algo que no sé si realmente vi o si lo imaginé. En la pared, justo a la altura de los pupitres, había pequeñas huellas marcadas, como si alguien con las manos sucias las hubiera dejado allí hace un momento. 5 dedos, perfectos, terminados en punta, manchados de polvo oscuro. No dormí esa mañana. No podía. Al día siguiente pedí hablar con el supervisor, le dije que necesitábamos instalar cámaras internas. Me miró con cara de cansancio y dijo, hay cámaras, Luis, pero no graban desde hace meses. Nadie las revisa. Eso fue lo que me convenció de que estaba completamente solo allí. Aún así, seguí yendo. No sé por qué. Supongo que me daba miedo dejar el trabajo, como si el sitio no me dejara ir sin despedirse. El último turno que hice fue en mayo. Esa noche todo estaba demasiado tranquilo. Ni viento, ni ruidos, ni notas de piano. Nada. Un silencio perfecto. A las 5, cuando ya casi amanecía, me senté un rato en el salón de actos, frente al piano cubierto. No sé qué esperaba. Quizá que algo se manifestara, que me diera una señal. Me sentía ridículo, pero también triste. Había empezado a pensar que quizá todo lo que había oído eran recuerdos, residuos de voces, ecos de un tiempo en que ese edificio estaba lleno de vida. Me quedé así, mirando la lona, cuando escuché un sonido breve, seco, justo detrás de mí. Era el banco del piano moviéndose solo unos centímetros sobre el suelo. Giré la linterna. No había nadie, por supuesto. Pero en el banco, perfectamente colocado, había ahora 2 zapatos, el que ya conocía, azul, y otro igual, al lado. Y entre los dos, un pequeño sobredoblado.
Dentro había una hoja amarillenta con la fecha de 1999. Era un informe escolar. En la parte superior, el nombre del alumno, Samuel C. Y debajo, escrito con lápiz, en caligrafía infantil, mamá dice que cuando toque en el festival va a venir. No me voy a poner nervioso. No sé cuánto tiempo me quedé leyendo eso. Cuando volví a mirar, los zapatos ya no estaban. Entregué las llaves esa misma tarde. No quise cobrar la última semana. Y desde entonces, cada vez que paso por delante del edificio, me parece escuchar, muy débilmente, 3 notas seguidas, como si alguien, desde algún rincón cubierto de polvo, siguiera ensayando sin público. No suelo hablar de esto, porque cuando lo hago la gente me mira como si hubiera perdido algo más que el sueño. Pero lo cierto es que lo perdí allí, en esa residencia. Me llamo Tomás, y durante 2 años trabajé como guardia nocturno en una residencia de ancianos a las afueras de Zaragoza. Era un edificio antiguo, de esos reformados a medias, con olor a lejía y sopa. Tenía 3 plantas, un ala cerrada por falta de personal y un pequeño jardín con olivos que daban nombre al lugar. El turno de noche era tranquilo en teoría, rondas, registros, ayudar a las enfermeras si algún residente se desorientaba. Pero la calma de esos sitios es distinta. No es un silencio de descanso. Es un silencio de respiraciones débiles, de tubos, de relojes de pared que suenan demasiado fuerte. A veces el aire mismo parece medir el tiempo que le queda a cada uno. Todo empezó una noche de verano, hacia las 2:30. Me encontraba en el pasillo del segundo piso, revisando puertas, cuando escuché un timbre leve proveniente del ala cerrada. Aquella zona no se usaba desde hacía años, eran las habitaciones viejas, donde había habido una fuga de agua y se habían tapiado varias ventanas. No había luz ni pacientes allí. Pero el timbre sonó 2 veces, como el que usan los residentes para llamar al enfermero. Pensé que se había activado por humedad o por fallo eléctrico, pero el panel de control de llamadas mostraba una luz encendida bajo un número, habitación 212. Ese cuarto estaba en la parte bloqueada. Fui hasta la puerta de acceso al ala y vi el cartel de prohibido pasar obras. La cerradura tenía un candado, pero no estaba echado. Alguien lo había dejado solo colgando. Dudé. Sabía que debía reportarlo, pero también sabía que me tacharían de exagerado si llamaba a las 3 de la mañana por un timbre antiguo. Así que lo abrí. El aire allí era otro. Más frío, más espeso, como si el polvo mismo tuviera peso. La linterna iluminaba las paredes desconchadas y las puertas numeradas con pintura descascarada. El olor era mezcla de humedad y medicamentos viejos. Avancé hasta el final del pasillo, donde estaba la 212. La puerta estaba entreabierta. Empujé suavemente. Dentro había una cama metálica, una mesilla oxidada y una ventana tapiada con tablones. Y sobre la cama, una manta perfectamente doblada. Todo cubierto por una capa fina de polvo, excepto un detalle. En la pared, justo al lado del timbre, había una marca limpia, la silueta de una mano. Una mano apoyada recientemente. Retrocedí, respirando despacio. El timbre volvió a sonar, pero esta vez no venía del panel. Venía del propio botón, como si alguien lo estuviera presionando ahí mismo, a mi lado. Salí de esa habitación y cerré la puerta sin mirar atrás. Llamé al enfermero de turno, Rubén, un tipo tranquilo que llevaba 20 años allí. Bajó, me escuchó y solo dijo: «No te preocupes, hombre. A veces pasa». Y sonrió de una forma que no me gustó nada. Esa era la habitación de doña Pilar. ¿Quién?, pregunté. Una señora que murió aquí hace mucho. Le gustaba tocar el timbre cada noche. Decía que le daba miedo dormirse sola. Cuando se fue, dejó el hábito en el edificio. Me reí nervioso, pero Rubén no. Solo añadió: «Si vuelve a sonar, no entres. Solo apúntalo en el parte. No sirve de nada entrar». Seguí su consejo. Pero lo que vino después fue peor. Durante las noches siguientes, el timbre sonó varias veces más, siempre a la misma hora. Empezó a ir acompañado de otro ruido, un leve arrastre, como de zapatillas por el suelo del pasillo del ala vieja. Nunca vi a nadie, pero el sonido avanzaba hasta la puerta y luego desaparecía.
Los perros del jardín ladraban justo entonces, como si lo sintieran también. Una madrugada, mientras escribía el parte, noté un olor distinto. No a desinfectante, ni a polvo. Un olor a perfume floral, dulce, antiguo, de esos que usan las mujeres mayores. Provenía del pasillo principal. Me levanté, seguí el rastro, y lo vi, el ascensor, parado en la planta baja, con las puertas abiertas. Dentro, el panel mostraba el número 2, pero yo no lo había llamado. Subí al segundo piso. El pasillo estaba vacío, pero en el suelo había algo, una zapatilla de tela, pequeña, de señora. La cogí y noté que estaba tibia. No sé por qué, pero eso me hizo más daño que miedo. La dejé en la recepción, al lado del libro de guardia. Por la mañana, cuando entregué el turno, la zapatilla ya no estaba. Pregunté a Rubén si alguien había subido a buscarla. Me dijo que no, y me miró con ese gesto resignado de quien ya ha aprendido a no buscar explicaciones. Me contó entonces una historia que me dejó frío. Doña Pilar tenía una costumbre. Cada noche bajaba sola al vestíbulo a esperar a su hijo. Decía que venía a visitarla después del trabajo, aunque él había muerto antes que ella. Se sentaba frente al ascensor con sus zapatillas puestas, y cuando el ascensor se abría, sonreía y decía ya está aquí. Esa noche, antes de entrar al turno, fui al jardín a fumar. Lloviznaba. Miré hacia las ventanas del ala cerrada y juro que vi una luz encenderse en la 212. Una luz amarillenta, como de lámpara vieja. Subí. La puerta seguía cerrada, pero la luz se filtraba por debajo. Esperé un rato. Luego, muy despacio, acerqué el oído. Desde dentro se oía una respiración. Lenta. Regular. Como de alguien dormido profundamente. Quise creer que era un eco, que la mente hace trampas cuando uno pasa demasiadas noches solo. Pero en ese instante el timbre volvió a sonar, una vez, justo junto a mi oído. No entré. Bajé las escaleras con las piernas temblando. Me encerré en la garita y recé por primera vez en 20 años. Cuando amaneció, subí con Rubén. Quise mostrarle la luz y la marca de la mano. Pero todo estaba como antes, oscuro, lleno de polvo, sin señales recientes. Ni lámpara, ni huellas, ni nada. Solo la manta, doblada exactamente igual. Rubén me miró y dijo: «No te preocupes, Tomás. Si ella te dejó escucharla, es porque le diste paz. A veces solo quieren eso. Que alguien sepa que aún esperan». Esa misma tarde pedí cambio de puesto. Me lo concedieron. Ahora trabajo en un polígono, rodeado de ruido, camiones y motores. Y, sin embargo, hay noches en que el pitido de las máquinas de carga suena exactamente igual que aquel timbre de la 212. Y me pregunto si, al cerrar aquella puerta, de verdad dejé sola a doña Pilar, o si fue ella quien no quiso dejarme solo a mí. Durante casi todo 2019 trabajé como vigilante nocturno en una pequeña estación de tren abandonada en la provincia de Soria. La línea llevaba años fuera de servicio, pero todavía pasaban convoys de mantenimiento cada semana, así que mi trabajo consistía básicamente en evitar que los chavales se colaran a hacer grafitis o que los vecinos usaran el andén como atajo hacia el río. Nada del otro mundo. Aún así, había algo en aquel lugar que nunca me dejó tranquilo. Era el silencio. No un silencio cualquiera, sino ese tipo que parece contener respiraciones ajenas. En invierno, el aire entraba por los ventanales rotos del vestíbulo y hacía vibrar los carteles de horarios, esos paneles amarillentos donde aún se leían destinos que ya no existen. Soria, Madrid/Ariza, Calatayud. Nombres que se iban borrando como si el tiempo los masticara despacio. Mi garita estaba en el antiguo despacho del jefe de estación, una habitación pequeña con una estufa eléctrica y una ventana que daba al andén. Desde allí veía el reloj detenido en las 2:37. Nadie lo había reparado jamás. Un compañero me dijo en broma que marcaba la hora exacta en que pasó el último tren. No sé si era cierto, pero en el fondo me gustaba pensar que sí, que el reloj había decidido parar junto con la estación, como un guardián fiel que se negó a seguir sin su rutina. La mayoría de las noches eran iguales, monótonas, frías. Hasta que empezó a oírse el silbido. La primera vez fue en febrero. Eran casi las 3,
y yo estaba escribiendo el parte cuando escuché, a lo lejos, el sonido claro y largo de un tren. Un silbido agudo que venía desde el valle. No era el rugido del motor, ni el chirrido de los raíles. Solo el silbido, nítido, solitario, como el que usaban los maquinistas al entrar en una curva. Me levanté instintivamente y salí al andén. Nada. La vía se perdía entre la niebla. No se veía ni una luz, ni un resplandor. Solo el viento moviendo los hierros del tendido. Lo más extraño fue que el eco del silbido seguía resonando, como si el aire aún lo repitiera. Entré de nuevo y anoté el incidente sin darle demasiada importancia. Pero durante las noches siguientes volvió a ocurrir, siempre a la misma hora. Al principio lo tomé como una coincidencia. Después, como una broma del viento. Hasta que un día, mientras registraba el almacén, encontré un cuaderno viejo dentro de una taquilla oxidada. Estaba cubierto de polvo y olía a humedad. En la primera página, con letra firme, ponía, Diario de Servicio, J. Valcárcel, jefe de estación. El último registro databa del 4 de febrero de 1987. Leí por curiosidad. Los primeros días eran anotaciones rutinarias, llegadas, retrasos, cambios de turno. Pero las últimas páginas cambiaban de tono. Decía, anoche volvió a pasar sin detenerse. El tren fantasma, como le llaman los chicos. Pero esta vez juraría que alguien me saludó desde dentro. No sé si debería informar. Quizás sea mejor dejarlo así, como un recuerdo que no sabe desaparecer. Me quedé helado. Cerré el cuaderno y lo dejé donde lo había encontrado. No quería seguir leyendo. Las noches siguientes empecé a notar algo más. El aire cambiaba justo antes del silbido. Era como una presión, una vibración leve que hacía temblar el suelo. No era un terremoto, ni el viento. Era como si algo enorme se moviera bajo tierra, como un latido lento y profundo. A veces los raíles parecían brillar un instante, como si acabaran de ser pulidos. Una madrugada salí a fumar al andén. Era luna nueva, todo estaba completamente oscuro. Encendí el mechero y vi, por un segundo, algo reflejarse en los raíles, un resplandor dorado que avanzaba en línea recta desde el fondo del valle. Pensé que sería el tren de mantenimiento, aunque no había aviso de paso. Me quedé quieto, mirando cómo esa luz se acercaba, más y más, hasta que pude distinguir su forma. Era un tren, sí, pero no uno actual. Tenía vagones de madera, ventanas con cortinas, y en la locomotora brillaba una lámpara de aceite. Todo parecía envuelto en un resplandor tenue, como si estuviera hecho de neblina o de memoria. Lo más raro fue el sonido. No rugía ni chirriaba. Avanzaba sin ruido, deslizándose. Cuando pasó frente a mí, pude ver dentro de los vagones. Había gente. Personas sentadas, con ropa antigua, abrigos largos, sombreros. Ninguno se movía. Todos miraban hacia adelante, inmóviles, con la cabeza ligeramente inclinada, como si esperaran algo o a alguien. En el último vagón, junto a la ventana, una mujer levantó la mano y me saludó. No sé cómo describirlo, Rafa. Fue un gesto lento, cálido, pero vacío, como si no me viera a mí exactamente, sino a otra persona detrás. El tren siguió avanzando, sin detenerse, y se perdió más allá del puente, hacia la curva del monte. Cuando el resplandor se desvaneció, los raíles seguían vibrando. Me acerqué, los toqué. Estaban fríos. No dormí esa noche. Ni la siguiente. 2 días después, revisando unos archivadores antiguos, encontré un documento amarillento, un informe de accidente. Descarrilamiento, 4 de febrero de 1987, víctimas, 16. Entre los nombres estaba el del jefe de estación, José Valcárcel. El mismo del cuaderno. Murió intentando detener el tren en medio de una tormenta, cuando la vía cedió junto al puente. Su cuerpo nunca fue recuperado. Lo arrastró el río. A partir de esa noche, cada vez que el silbido se oía, la lámpara de mi garita parpadeaba y el reloj marcaba las 2:37. Siempre es ahora. El momento exacto del accidente, según el informe. Un amanecer, cansado y con los ojos ardiendo, decidí quedarme fuera. Quería verlo de cerca. Quería saber si era real o si mi cabeza había empezado a mezclar los días.
Me senté en el banco del andén con el abrigo cerrado hasta el cuello y esperé. A las 2:37 en punto, el viento cambió. Todo se detuvo. Ni un grillo, ni un soplo. Luego, el silbido. Y ahí estaba otra vez, el tren dorado emergiendo de la niebla, más lento que antes. En el primer vagón, de pie junto a la puerta, vi una figura que no había visto antes. Un hombre con gorra de ferroviario y un farol en la mano. Me miraba fijamente mientras el tren se acercaba. Cuando pasó frente a mí, levantó el farol y lo movió de un lado a otro, como hacían los jefes de estación para dar salida a los trenes. Entonces comprendí. No estaba saludando al tren. Me estaba saludando a mí. El convoy desapareció en la curva. El silencio volvió. Y en el suelo, entre las piedras del andén, encontré algo que no debería haber estado allí, una gorra azul marino, con las letras bordadas en dorado, JV, jefe de estación. Desde esa noche, la dejé colgada en la garita, justo encima del reloj detenido. A veces, cuando el viento sopla desde el valle, la gorra se mueve sola, apenas un suspiro, y me gusta pensar que sigue ahí, haciendo su ronda, revisando horarios que nadie más recuerda. Hace unas semanas me comunicaron que van a reabrir la línea. Han enviado cuadrillas a limpiar y renovar los raíles. Yo me jubilo pronto, pero he decidido no volver. No quiero ver esa estación llena de ruido otra vez. Prefiero recordarla como la conocí, quieta, dormida, suspendida entre dos tiempos. A veces sueño con aquel tren. No me da miedo. En el sueño, está detenido en el andén, las luces encendidas, y la mujer del último vagón me sonríe con tristeza, como si esperara que suba. Siempre despierto antes de decidirlo. Y me quedo un rato mirando el techo, escuchando si, por casualidad, vuelve a sonar el silbido.